Durante la lectura del testamento ya descorchaban champán. Mi suegra se inclinó hacia mi esposo y le susurró, convencida, por fin, todo será nuestro. Sonreían como si yo no existiera, como si la herencia de mi padre ya tuviera nuevos dueños. El notario levantó la vista, pidió silencio y lanzó una frase que cortó el aire. Disculpen, falta la última línea. Las copas quedaron suspendidas, las sonrisas se borraron y supe que ese festejo anticipado iba a costarles caro. Quédate hasta el final. Esa última línea cambió nuestras vidas para siempre. Hasta ese día, mi vida era simple y ordenada. Me llamo Elena, tengo 54 años y durante décadas construí una rutina tranquila, de esas que no hacen ruido pero sostienen todo. Trabajo como administradora, cumplo horarios, pago cuentas y siempre creí que la estabilidad era una forma silenciosa de felicidad. Mi esposo, Rafael, 56 años, siempre fue correcto por fuera. Educado, cuidadoso, de los que saben comportarse frente a otros y guardar silencio puertas adentro. Nunca gritó, nunca armó escenas, y por eso confié. Pensé que esa calma era madurez, no distancia. Su madre, Carmen, de 72, tenía una presencia que se imponía sin levantar la voz. Hablaba de familia, de unión, de cuidar lo que nos corresponde. Yo asumí que esas palabras incluían respeto. Con el tiempo entendí que también escondían control. Mi padre, Tomás, falleció meses antes, a los 81. Fue un hombre discreto, trabajador, de los que cumplen sin prometer. No era cercano a mi esposo, pero siempre mantuvo la cordialidad. A mí me dejó algo más que bienes. Me dejó el deber de no permitir abusos, aunque todavía no lo sabía. Los días previos al testamento transcurrieron con una normalidad incómoda. Desayunos casi en silencio, llamadas que se cortaban cuando yo entraba al cuarto, gestos que se apagaban de golpe. Yo seguía con mi rutina, convencida de que nada grave podía pasar. Tenía un empleo estable, una casa compartida y una historia construida durante años. Eso era exactamente lo que podía perder. No dependía de nadie para vivir, pero sí de la idea de que mi matrimonio era un lugar seguro. El día de la lectura, algo se sintió distinto desde que entramos a la notaría. No fue una palabra, fue una actitud. Evitaban mirarme, caminaban un paso adelante, como si yo no debiera escuchar ciertas cosas. Nadie explicó nada. Nadie lo necesitó. Mientras tomábamos asiento, noté un intercambio rápido de miradas. Una sonrisa breve, contenida, casi cómplice. En ese instante sentí un nudo en el estómago. No era miedo todavía, era la sensación de estar fuera de una conversación que también me pertenecía. Ahí entendí que algo no cuadraba. Y aunque aún no sabía qué, supe que esa calma que tanto defendí estaba a punto de romperse, incluso antes de que el notario empezara a leer. La primera señal no llegó como un ataque, sino como una falsa preocupación. Apenas salimos de la notaría, sentí una mano firme en el brazo y una voz suave diciendo que era mejor hablar con calma, en casa, como familia. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo, y aún así asentí, convencida de que mantener la paz era lo más sensato. Ese fin de semana apareció temprano, sin avisar, con la naturalidad de quien cree tener permiso. Entró mirando alrededor, evaluando espacios, haciendo comentarios ligeros sobre lo que podría cambiarse. Nada sonaba agresivo, pero todo parecía una revisión silenciosa, como si el lugar ya no fuera completamente mío. En la cocina movió cosas de sitio, abrió cajones y dijo que solo intentaba ayudar. En la sala señaló detalles que, según ella, ya no tenían sentido conservar. Yo sonreía, respondía con educación y repetía para mis adentros que era solo una visita incómoda, nada más. Desde el sofá, mi esposo observaba sin intervenir. Cuando intenté marcar un límite, lo noté incómodo, cansado, como si yo estuviera exagerando. Me dijo que no me tomara todo tan personal, que su madre siempre había sido así. Por primera vez dudé de mi propia percepción. Al día siguiente, los comentarios cambiaron de tono. Ya no eran sugerencias, sino afirmaciones sobre gastos, decisiones y responsabilidades que, según ellos, no debía asumir sola. La palabra nosotros empezó a ocupar demasiado espacio, desplazando el yo que hasta entonces había guiado mi vida. Durante una comida familiar, frente a personas que apenas conocían la situación, soltó una frase disfrazada de broma sobre la importancia de cuidar el patrimonio y no dejarlo en manos equivocadas. Las risas fueron incómodas. Nadie la contradijo.
Yo bajé la mirada, sintiendo como la humillación se instalaba despacio. Intenté convencerme de que era temporal, de que todo volvería a la normalidad. Seguí con mi rutina, con mi trabajo, con esa calma que siempre defendí. Pero algo ya había cambiado. No era solo incomodidad. Era la sensación clara de estar siendo empujada hacia un segundo plano dentro de mi propia vida. Esa noche, mientras ordenaba la casa, escuché voces bajas desde el pasillo. No distinguí palabras exactas, pero sí el tono urgente, contenido. Cuando entré, el silencio fue inmediato. Sonrieron, dijeron que hablaban de cosas sin importancia, y yo fingí creerles. En ese momento entendí que aquello no era una visita ni una coincidencia, y que muy pronto esa invasión iba a volverse todavía más directa y difícil de ignorar. Después de ese fin de semana, la invasión dejó de ser discreta. Ya no eran opiniones al pasar ni gestos incómodos, empezaron decisiones tomadas sin consultarme. Una mañana encontré papeles movidos, carpetas abiertas y documentos que siempre guardé en un cajón ahora extendidos sobre la mesa, ordenados como si alguien hubiera estado estudiando mi vida con calma. Pregunté con cuidado, midiendo cada palabra para no provocar un conflicto. La respuesta fue tranquila, casi amable, que solo querían entender cómo estaban las cosas. Sentí un frío inmediato. Aquello ya no era ayuda, era control disfrazado de interés. Los cambios se multiplicaron. Objetos personales desaparecían y reaparecían en otros lugares. Cosas que usaba a diario dejaban de estar donde siempre. Cuando lo mencioné, dijeron que seguramente había sido yo, que el estrés me hacía olvidar, que últimamente estaba distraída. Empecé a dudar de mi memoria, a revisar 2 veces, a justificar lo injustificable para no discutir. Poco después, noté algo peor. Habían hablado con un asesor sin decírmelo. Comentaron fechas, plazos y posibles firmas como si yo no fuera parte de la conversación. Cuando pregunté por qué nadie me avisó, me dijeron que no hacía falta preocuparme, que era solo para ir adelantando. Adelantando sin mí. Mi esposo dejó de ser espectador. Empezó a respaldar esas explicaciones, a pedirme paciencia, a decir que yo estaba sensible por todo lo del testamento. Repetía que confiara, que no tenía motivos para desconfiar de su familia. Cada frase me empujaba un poco más al silencio y a la culpa. Un día regresé del trabajo y encontré a alguien más en la casa, sentada en la sala, revisando papeles y haciendo comentarios sobre cambios necesarios. Nadie pidió permiso. Nadie explicó nada. Cuando reaccioné, me interrumpieron con una sonrisa tensa. No era momento de dramatizar, todo se hacía por el bien común. Esa frase empezó a sonar como una orden suave, constante. La humillación llegó sin gritos. En una reunión, delante de otros, insinuaron que yo no manejaba bien ciertas decisiones y que era mejor centralizarlas. Nadie me defendió. Sentí como me quitaban espacio sin tocarme, como me borraban con palabras educadas. Esa noche casi no dormí. Repasé miradas, silencios, respuestas ensayadas. Todo encajaba demasiado bien. No era caos, era un plan que avanzaba despacio, desplazándome sin hacer ruido. Al amanecer, mientras preparaba café, escuché voces bajas detrás de la puerta. No quise espiar, pero una frase atravesó el silencio. Hablaban de plazos, de firmas, de decisiones ya tomadas. Ahí entendí que no solo me manipulaban, yo era el obstáculo. La casa amaneció en silencio. No un silencio incómodo, sino uno casi amable, de esos que invitan a creer que lo peor ya pasó. Nadie tocó mis cosas, nadie mencionó papeles ni decisiones, nadie levantó la voz. Por primera vez en días, el ambiente parecía estable, y esa calma me confundió más que los conflictos anteriores. Durante la mañana, el trato fue distinto. Me hablaron con cuidado, eligieron bien las palabras y evitaron cualquier comentario que pudiera generar tensión. Dijeron que todo había sido un malentendido, que la herencia había provocado nervios normales y que nadie quería problemas. Me aseguraron que yo seguía siendo parte de todo, que no existían planes ocultos ni decisiones tomadas a mis espaldas. Quise creerles. No porque estuviera convencida, sino porque estaba cansada. Cansada de dudar, de analizar cada gesto, de sentirme alerta dentro de mi propia casa. Esa falsa normalidad se volvió tentadora. Me preguntaron mi opinión en cosas pequeñas, respetaron mis silencios y hasta hicieron gestos de consideración que no veía desde hacía tiempo. Mi esposo se mostró especialmente conciliador.
Habló de empezar de nuevo, de dejar atrás los roces y enfocarnos en lo importante. Me dijo que me veía agotada, que necesitaba tranquilidad. Por momentos, su tono me hizo pensar que tal vez yo había exagerado, que tal vez el miedo me había hecho ver amenazas donde solo había torpeza. Durante casi 2 días, la convivencia fue correcta. No perfecta, pero soportable. La casa volvió a funcionar, las rutinas regresaron y nadie cruzó límites evidentes. Esa normalidad aparente empezó a desarmar mis defensas. Bajé la guardia sin darme cuenta. Pero algo no encajaba del todo. Había miradas que se escapaban, silencios que duraban un segundo más de lo normal y conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Nadie discutía, pero tampoco todo era sincero. La calma no era paz, era contención. La señal final llegó en forma de detalle pequeño. Una carpeta que ya no estaba donde la dejé. Una llamada que terminó demasiado rápido. Un comentario suelto sobre el futuro, dicho con exceso de seguridad. Fue ahí cuando entendí que esa tranquilidad no era un cambio real, sino una pausa calculada. Y sin saberlo aún, esa falsa paz solo estaba preparando el terreno para una agresión mucho más directa. La tregua se rompió sin aviso. No hubo discusión ni señal previa, solo la sensación inmediata de que algo ya estaba decidido sin mí. Empezaron a hablar de cambios concretos como si fueran inevitables, no propuestas. Fechas, prioridades y ajustes temporales que, curiosamente, siempre me desplazaban del centro. Cada frase sonaba medida, cerrada, imposible de cuestionar sin parecer conflictiva. La agresión dejó de ser sutil. Frente a otros, pusieron en duda mis decisiones con un tono sereno y seguro, como quien enumera hechos obvios. Dijeron que era por mi bien, que necesitaba apoyo, que la situación me había superado. Nadie levantó la voz. Y aún así, la humillación fue clara, lenta, difícil de rebatir. La invasión se volvió extrema cuando anunciaron que alguien más se quedaría en la casa por un tiempo. No preguntaron, informaron. Afirmaron que era lo más práctico, que así todo sería más fácil para todos. Intenté reaccionar, pedir al menos una conversación privada, pero me interrumpieron con sonrisas tensas y frases cuidadas que cerraban cualquier salida. Sentí como el espacio se encogía alrededor de mí. Mi esposo evitó mirarme. Respaldó cada palabra con silencio, con gestos mínimos, con esa neutralidad que pesa más que un grito. Cuando intenté hablar a solas, me pidió que no armara un escándalo, que pensara en las consecuencias, que fuera razonable. En ese instante entendí que ya no estaba de mi lado, estaba sosteniendo la escena. El dinero apareció como herramienta de presión. Comentarios sobre gastos innecesarios, sobre cuentas que había que revisar, sobre decisiones financieras que ahora debían pasar por otro filtro. Empezaron a pedirme explicaciones por cosas que siempre manejé yo. La vigilancia fue constante, calculada, asfixiante. Cada pregunta era una forma de control. La humillación pública llegó en una reunión donde, con palabras suaves, insinuaron que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Que necesitaba descanso. Que otros podían hacerse cargo mientras me recuperaba. Escuché risas incómodas, miradas que evitaban las mías. Nadie me defendió. Permanecí sentada, sintiendo cómo me reducían frente a todos. Intenté reaccionar. Alcé la voz una sola vez, lo suficiente para pedir respeto. La respuesta fue inmediata. Me pidieron calma, dijeron que estaba exagerando, que mi reacción confirmaba lo que ellos venían señalando. El gaslighting ya no era leve, era directo, repetido, efectivo. Cada intento mío se convertía en prueba contra mí. Esa noche me encerré en el cuarto con la sensación de haber perdido algo más que control. Había perdido autoridad, espacio y respeto. Pensé en irme, en llamar a alguien, en hacer algo drástico. Pero el cansancio pesaba, la confusión nublaba, y el golpe emocional me dejó inmóvil. Fue entonces cuando apareció la señal. Un objeto fuera de lugar. Una llave que no reconocía. Un mensaje borrado a medias. No era una prueba completa, pero sí una confirmación inquietante de que había piezas moviéndose sin mí, con tiempos y accesos que yo no controlaba. Ahí entendí que esto ya no era un conflicto familiar, era una estrategia organizada para sacarme del medio. La claridad no llegó de golpe. No fue una escena dramática ni una revelación perfecta. Fue una suma de detalles pequeños que, de pronto, dejaron de parecer coincidencias.
Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, recorrí la casa en silencio y sentí algo que no había sentido antes. Ya no estaba confundida, estaba alerta. A la mañana siguiente, mientras todos dormían, revisé con calma aquello que siempre había evitado tocar para no parecer paranoica. Abrí cajones, carpetas y cajas donde guardaba documentos antiguos. No buscaba algo específico, solo necesitaba confirmar si mi intuición tenía fundamento o si de verdad estaba perdiendo el juicio, como tantas veces me habían insinuado. Fue entonces cuando encontré papeles que no recordaba haber movido. Copias de documentos importantes, ordenadas de una forma que no era la mía. Había marcas, anotaciones, fechas subrayadas. Al principio pensé que podían ser revisiones inocentes, pero algo no cuadraba. No eran notas al azar, seguían una lógica clara, dirigida, como si alguien estuviera preparando un camino. Sentí un golpe seco en el pecho cuando entendí que no estaban improvisando. Nada de lo que había pasado era impulsivo. Cada gesto amable, cada silencio oportuno, cada comentario sobre mi cansancio tenía un propósito. No buscaban ayudarme ni protegerme, buscaban invalidarme poco a poco. Más tarde, sin que supieran que yo escuchaba, oí una conversación corta pero suficiente. No mencionaron mi nombre, no hizo falta. Hablaban de tiempos, de esperar el momento adecuado, de que todo se resolvería sin conflictos. Esa frase me heló. No hablaban de acuerdos, hablaban de resultados. Por primera vez dejé de justificar. Dejé de pensar que exageraba o que podía estar equivocada. Todo encajó con una claridad dolorosa. Me estaban engañando desde dentro, usando la cercanía como herramienta y la calma como disfraz. Yo no era parte del plan, era el obstáculo que había que mover con cuidado. El descubrimiento no me dio paz, pero sí algo más importante, lucidez. Entendí por qué cada vez que intentaba defenderme me pedían calma, porque cualquier reacción mía era usada en mi contra. No querían diálogo, querían que yo dudara de mí misma hasta quedarme quieta. Ese fue mi primer momento de fuerza interna. No hice escenas, no confronté a nadie, no dije una palabra de más. Me limité a observar, a escuchar y a guardar cada detalle. Si ellos jugaban en silencio, yo también podía hacerlo. La diferencia era que ahora sabía que esto no era una discusión familiar, sino una maniobra calculada. Esa mañana me miré al espejo y aunque estaba cansada y asustada, algo dentro de mí se afirmó. Ya no necesitaba pruebas perfectas para actuar, necesitaba estrategia. Comprendí que seguir reaccionando solo me debilitaba y que la única forma de protegerme era dejar de mostrar mis cartas. Fue ahí, en ese instante íntimo y solitario, cuando acepté una verdad que dolía pero también despertaba. A partir de aquí, nada volvería a ser igual. Después de despertar, vino lo más duro, comprobar que ya no estaba sola contra una idea, sino contra personas reales que habían elegido un bando. Y no fue el mío. Empezó de manera casi imperceptible. Comentarios suaves, sugerencias disfrazadas de preocupación, miradas que evitaban sostener la mía. Personas que antes me escuchaban ahora asentían a medias, como si mis palabras hubieran perdido peso. No me enfrentaban, pero tampoco me respaldaban. Ese vacío fue más doloroso que cualquier discusión. Mi esposo cambió del todo. Ya no discutía, ya no justificaba, simplemente repetía que yo estaba demasiado tensa. Decía que todo se estaba saliendo de proporción, que debía confiar, que la familia solo buscaba orden. Cada frase suya me alejaba un poco más, no solo como pareja, sino como persona. Sentí que hablaba con alguien que ya no me veía como igual. Intenté apoyarme en alguien más. Comenté lo que estaba pasando con cuidado, midiendo palabras para no parecer exagerada. La respuesta fue tibia. Me dijeron que tal vez estaba interpretando mal las cosas, que era un momento sensible, que lo mejor era no generar conflictos por dinero. Esa frase me cayó como un golpe. Dinero. Como si lo que estaba en juego fuera solo eso y no mi lugar, mi dignidad, mi vida. El aislamiento avanzó rápido. Dejaron de incluirme en conversaciones importantes, tomaban decisiones frente a mí sin pedirme opinión y luego me informaban como si fuera un trámite. Cuando preguntaba, las respuestas eran vagas o directamente evitadas. Empecé a sentirme extranjera en mi propia casa, como si mi presencia estorbara. La presión emocional se volvió constante. Cualquier límite que intentaba marcar era presentado como un problema mío. Si me quedaba callada, decían que aceptaba. Si hablaba,
confirmaba que estaba alterada. No había salida limpia. Todo estaba diseñado para que yo perdiera, sin importar lo que hiciera. Hubo una noche especialmente dura. Escuché una conversación desde el otro lado de la puerta. No estaban discutiendo, estaban planeando. Hablaban de escenarios, de reacciones, de cómo manejar la situación si yo me oponía. Usaban mi nombre con un tono clínico, distante, como si ya no fuera una persona, sino una variable incómoda. Me senté en la cama y sentí una tristeza profunda, pesada. No solo por lo que me estaban haciendo, sino por la certeza de que nadie iba a detenerlos por mí. Entendí que el mundo que yo creía seguro ya no existía. Las lealtades se habían movido, y yo había quedado del lado equivocado. Pero en medio de esa soledad, algo se activó. Recordé pequeños detalles que antes había pasado por alto. Cosas que no encajaban, frases dichas al descuido, objetos que aparecían donde no debían. Mi mente, libre por fin de la culpa, empezó a ordenar la información con otra claridad. Esa misma noche, mientras sacaba basura vieja para distraerme, encontré algo que no debía estar ahí. No era grande ni evidente, pero sí suficiente para confirmar que había más oculto de lo que mostraban. Lo guardé sin decir nada. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por certeza. Ahí comprendí algo fundamental. Podían estar todos contra mí, pero yo ya no estaba a ciegas. Y eso, aunque ellos aún no lo sabían, empezaba a cambiarlo todo. Después de confirmar que había cosas moviéndose a mis espaldas, entendí que cualquier reacción impulsiva solo serviría para acelerar lo que ellos ya estaban preparando. No necesitaban pruebas reales para atacarme, solo un pretexto, así que decidí quitárselos uno por uno fingiendo exactamente lo que esperaban ver: cansancio, confusión y una rendición silenciosa que los hiciera sentirse seguros. Comencé a actuar con más lentitud, dejé de cuestionar decisiones menores y acepté comentarios que antes me habrían provocado incomodidad. No discutía, no explicaba, no pedía aclaraciones. Esa actitud les dio tranquilidad, porque interpretaron mi silencio como derrota y mi calma como resignación, sin notar que cada gesto estaba calculado con cuidado. Mientras aparentaba desconexión, observaba con más atención que nunca. Noté horarios que se repetían, visitas que coincidían demasiado y conversaciones que cambiaban de tono cuando creían que no escuchaba. Empezaron a hablar con menos cuidado, confiados en que ya no representaba un riesgo real, y esa confianza fue abriendo grietas que antes no existían. Sin levantar sospechas, busqué orientación externa. No conté la historia completa ni entré en detalles emocionales. Hice preguntas puntuales, prácticas, enfocadas en escenarios concretos. Cada respuesta confirmó algo que ya intuía: no podían avanzar tanto como creían sin mi consentimiento, y el margen de error que estaban usando jugaba en su contra si yo sabía esperar. Empecé a reunir información de forma discreta. Guardé mensajes, tomé fotografías sin dramatismo y memoricé fechas que parecían no tener importancia. Todo volvía a su lugar exacto para no generar alertas. No necesitaba confrontar ni exponer aún, necesitaba acumular claridad mientras ellos acumulaban confianza. La casa seguía funcionando como antes, pero ya no era un espacio neutral. Se había convertido en un escenario donde cada palabra tenía intención y cada silencio cumplía una función. Yo seguía mi papel con precisión, consciente de que fingir debilidad no significaba perder control, sino ganar tiempo. Ese tiempo empezó a rendir frutos cuando cometieron un error que no intentaron ocultar del todo. Fue un descuido pequeño, casi irrelevante para quien no sabe mirar, pero definitivo para mí. Una información dicha con exceso de seguridad, una referencia al futuro expresada como si ya estuviera cerrado, algo que confirmaba que seguían avanzando sin contar conmigo. No reaccioné. No cambié el tono ni el ritmo. Guardé ese dato como se guarda una prueba silenciosa, con la certeza de que todavía no era el momento de usarla. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la balanza no estaba completamente inclinada en mi contra. Ellos creían que yo estaba agotada, que había bajado la guardia y que el camino estaba despejado. No veían que cada concesión aparente era una forma de medirlos, ni que cada día sin conflicto les daba más espacio para equivocarse. Yo ya no improvisaba. Ya no dudaba de mi percepción. Y aunque aún no lo sabían, el error que acababan de cometer era el principio del final de su estrategia. El ambiente estaba cargado de una tensión que apenas se notaba, pero que todos sentían. Parecía una conversación más, casual, casi normal, como si no hubiera pasado nada.
Nadie esperaba que yo hiciera nada fuera de lo común, como si ya me conocieran demasiado bien. Pero, por alguna razón, esa calma fue el momento preciso para que las palabras comenzaran a pesar más que nunca. Dejé que hablaran, como siempre. Dejé que se sintieran seguros, cómodos. No los interrumpí, no respondí de inmediato. Esperé el momento adecuado para dejar caer una sola pregunta. Fue directa, sencilla, pero cargada de una certeza que ellos no esperaban. No mencioné pruebas, solo datos, cosas que ellos pensaban que estaban ocultas. Pero con solo una pregunta, toda la conversación cambió. Fue entonces cuando noté algo que hasta ese momento me había pasado desapercibido: las miradas nerviosas, los pequeños movimientos, la incomodidad que comenzó a reflejarse en sus rostros. Intentaron ignorarlo, pasar al siguiente tema, pero ya no podían. No podían ignorar que algo había cambiado, que ya no me veían como la persona que se quedaba en silencio, que aceptaba todo sin cuestionar. No hubo gritos, ni peleas, ni enfrentamientos agresivos. Solo una incomodidad palpable que se extendió por la sala. Al principio trataron de justificar todo, de explicarlo de forma que no se sintiera como una invasión, como si fuera solo un malentendido. Pero a medida que respondían, sus palabras se volvían más vagas, más débiles. Ya no eran los dueños de la conversación. Yo no estaba callada, estaba escuchando, estaba analizando. A medida que la discusión avanzaba, las palabras de todos se volvían más cuidadosas. El ambiente que antes era tan seguro para ellos, ahora estaba cargado de dudas. Las respuestas no llegaban con la misma seguridad de antes. Miradas se cruzaban, las manos se movían con más nerviosismo, los gestos ya no eran tan naturales. Lo que antes parecía tan seguro ahora se desmoronaba lentamente. Decidí no forzar el momento. No era necesario. Sabía que solo con un pequeño movimiento, con una sola palabra más, podía hacer que todo se viniera abajo. No revelé nada más, no dije nada que ellos no pudieran adivinar. Simplemente dejé que las dudas crecieran, que el peso de lo no dicho comenzara a presionarles. Fue entonces cuando noté que el control, esa falsa calma que habían mantenido hasta ese momento, se les escapaba de las manos. No estaban hablando como antes, no se sentían tan seguros. Empezaron a mirar hacia los demás, buscando respaldo, buscando una salida que ya no podían encontrar. Mi silencio no era debilidad, era estrategia. Y ellos sabían que, en cuanto perdieran ese control, todo cambiaría. El desconcierto de ellos me permitió ver lo que realmente estaba en juego. No era solo una lucha por el control de la casa o el patrimonio, era mucho más. Se estaba jugando mi lugar, mi voz, mi existencia dentro de esta familia. Había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir siendo invisible, que mis palabras ya no se quedarían calladas. La tensión no se resolvió de inmediato. No hubo una victoria rápida. Lo que ocurrió fue algo más profundo. Cada uno de ellos, en su intento por manejar la situación, reveló algo más. Los gestos se hicieron más forzados, las sonrisas más tensas, las explicaciones más vacías. No necesitaba confrontarlos abiertamente, solo había que dejar que sus propias inseguridades se hicieran evidentes. El espacio que había entre nosotros antes se hizo aún más grande. Pero no por un conflicto directo, sino por la distancia emocional que se empezó a formar. Lo que había sido un frente unido de confianza, ahora se había transformado en una cadena de pequeñas fisuras que, aunque no visibles de inmediato, hacían que todo el peso de la situación se sintiera más pesado para todos. Sabía que había algo mucho más grande que se estaba gestando detrás de cada palabra, detrás de cada gesto. Aunque parecía que nada había cambiado, había movido las piezas suficientes como para que todo comenzara a tambalear. Las piezas, que antes se sentían firmes, ahora comenzaban a resbalar, a desmoronarse sin que nadie pudiera evitarlo. No podía predecir cómo reaccionarían, pero sí sabía que ya no podía seguir en silencio. Ya no podía seguir siendo la espectadora que siempre había sido. Algo dentro de mí había cambiado, y era lo suficientemente fuerte como para no ceder más. Cuando creí que todo estaba claro, cuando pensaba que por fin había marcado la diferencia, algo cambió. No lo vi venir, pero sentí que el ambiente de la casa se cargaba de una nueva tensión. No era solo el silencio incómodo, ni las miradas de reojo, era algo más profundo, algo calculado. Ellos no se iban a rendir tan fácilmente. Mi confrontación había dejado huella, pero no era el final de la historia, era solo el principio de su nueva estrategia.
Sabían que no podían ganar con la misma táctica, así que comenzaron a usar el arma más poderosa que tenían, la manipulación emocional. La primera fue mi suegra, Carmen, con su tono suave y sereno. No me atacó, no me recriminó. Me habló con una calma que parecía sincera, como si estuviera preocupada por mí, como si lo que estaba ocurriendo fuera solo un malentendido de los nervios provocados por la herencia. Su voz, tan tranquila, me hizo dudar por un momento. Todo esto es muy difícil para todos, Elena. Sabes que lo que estamos haciendo es para el bien de la familia, ¿verdad? Su frase me hizo tambalear. Por un instante, me sentí culpable, como si realmente fuera yo quien estaba sobrereaccionando. Pero rápidamente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Era una jugada para desestabilizarme, para que me sintiera insegura. Mi esposo, Rafael, también comenzó a actuar diferente. Ya no defendía abiertamente a su madre o a su familia, pero su silencio y la forma en que evitaba hablar conmigo me decía todo lo que necesitaba saber. Estaba de su lado, sin duda, pero no podía mostrarlo tan claramente. Sin embargo, su actitud era la de alguien que ya había tomado una decisión. Ya no era mi compañero de vida, era alguien que se había alineado con su madre y el resto de su familia. Y, aunque no lo decía, su actitud lo gritaba. Intentaron ponerme en una posición difícil, buscando que yo misma me sintiera culpable. Cada vez que trataba de hablar, me decían que todo se estaba sacando de proporción, que la situación no era tan grave como yo pensaba. Incluso hubo momentos en los que me trataban como si fuera una niña, como si no entendiera lo que pasaba en realidad. Me humillaban de una manera sutil, pero efectiva. Y lo peor es que comenzaron a hacerlo frente a otras personas, como si yo fuera la que no estuviera entendiendo la situación. Cada palabra que decían me afectaba más de lo que quería admitir. Pero sabía que no podía caer en su juego. La manipulación era tan precisa que empecé a dudar de mis propios pensamientos. No era paranoia, era una estrategia. Y lo peor de todo es que ahora no solo luchaba contra ellos, sino contra mi propia inseguridad, mi propia percepción de lo que estaba ocurriendo. Me encontraba atrapada entre mi instinto y la duda sembrada por ellos. Todo lo que antes había sido claro ahora se difuminaba. ¿Era realmente todo tan grave o me estaba dejando llevar por mis emociones? ¿Era yo quien exageraba, o ellos realmente estaban pisoteando mis derechos, mi vida, mi matrimonio? Mi corazón latía más rápido, mi mente no dejaba de cuestionarme. La manipulación se sentía como una red invisible que se iba cerrando poco a poco. El gaslighting se había intensificado. No solo dudaba de lo que veía, sino también de lo que sentía. Estaba sola en esta batalla, aunque no lo estuviera físicamente. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. No podía permitir que me derrotaran tan fácilmente. Sabía que tenía que seguir firme, no por orgullo, sino por supervivencia. No podía dejar que me siguieran despojando de mi lugar, de mi voz. Ahora, más que nunca, necesitaba encontrar mi fuerza, y aunque aún no sabía cómo, sabía que tenía que resistir. Mi respuesta no sería inmediata. No les daría la satisfacción de ver mi vulnerabilidad, pero el conflicto no terminaría allí. Si pensaban que me habían quebrado, estaban muy equivocados. Estaba más decidida que nunca a luchar por lo que me pertenecía. Llegué a ese punto sin dramatismos ni impulsos, con una calma que ni yo misma reconocía, porque ya no se trataba de ganar una discusión ni de demostrar quién tenía razón, sino de cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo consumiéndome por dentro. Todo lo que había callado, observado y guardado empezaba a tomar sentido en un solo movimiento. Durante días había preparado ese momento sin que nadie lo notara. No levanté sospechas, no cambié rutinas, no dejé señales. Cada documento guardado, cada mensaje conservado y cada conversación escuchada a medias formaban ahora una línea clara que ya no podía romperse. No necesitaba confrontar con enojo, bastaba con exponer la verdad completa en el momento exacto. La escena ocurrió de forma sencilla, casi cotidiana, porque las grandes caídas no siempre hacen ruido. La conversación empezó como tantas otras, con un tono tranquilo y una seguridad fingida que ya conocía bien. Dejé que hablaran, que repitieran sus argumentos y que se sintieran cómodos en esa versión que habían construido durante meses, convencidos de que yo no iba a intervenir. Cuando tomé la palabra, no levanté la voz ni hice acusaciones directas. Hablé despacio, con claridad, mencionando hechos concretos que no podían negar sin quedar expuestos. Cada dato estaba en su lugar, cada referencia tenía sentido,
y cada silencio posterior pesaba más que cualquier grito. Las miradas comenzaron a evitarse y la seguridad empezó a quebrarse sin necesidad de empujarla. Las justificaciones llegaron tarde y mal. Intentaron acomodar la historia, minimizar lo ocurrido y presentarlo como un malentendido, pero ya no funcionaba. Las palabras se enredaban, las explicaciones se volvían confusas y la calma que siempre usaron como escudo empezó a desaparecer frente a todos. No necesitaba insistir, la incomodidad hablaba por sí sola. Mostré lo que tenía sin teatralidad, como quien coloca las piezas finales de un rompecabezas que ya estaba armado. No era una sorpresa exagerada, sino una confirmación inevitable. Ahí quedó claro que nada de lo que había pasado fue casual, que cada paso respondió a una intención y que mi silencio anterior no había sido ignorancia, sino espera. El cambio fue inmediato. Las expresiones que antes imponían respeto ahora mostraban miedo, y quienes solían decidir sin consultarme ya no sabían qué decir. Por primera vez, el control no estaba de su lado. No porque yo gritara más fuerte, sino porque la verdad no dejaba espacio para seguir manipulando. No me detuve a discutir emociones ni a pedir explicaciones tardías. No hacía falta. Todo lo que necesitaba decir estaba contenido en los hechos, en la coherencia de lo ocurrido y en la evidencia de que ya no podían avanzar sin enfrentar consecuencias reales. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, definitivo. En ese momento entendí que no se trataba solo de recuperar lo que me correspondía, sino de devolver cada límite que habían cruzado a su lugar original. No había satisfacción exagerada ni deseo de venganza, solo una sensación profunda de cierre, de haber dejado de cargar con una culpa que nunca fue mía. Salí de esa situación sin mirar atrás, sabiendo que el daño ya no podía ocultarse ni corregirse con palabras suaves. La imagen de fortaleza que habían construido se había roto, y esta vez no había forma de recomponerla con discursos ni silencios estratégicos. Lo que vino después ya no dependía de mí, porque la verdad, una vez expuesta, sigue su propio camino. Y aunque ese momento marcó un antes y un después, lo más importante no fue lo que perdieron ellos, sino lo que recuperé yo. Después de que todo quedó expuesto, el silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. Por primera vez en mucho tiempo, nadie intentó explicarme nada, nadie buscó justificar decisiones ni suavizar consecuencias. Cada quien quedó frente a lo que había hecho, sin intermediarios ni versiones alternas. Yo, en cambio, sentí algo nuevo, una calma profunda que no dependía de que otros entendieran o aceptaran mi postura. Las decisiones llegaron una tras otra, sin dramatismo, pero con firmeza. Dejé claro que límites no volverían a cruzarse y que espacios ya no estaban disponibles para quienes habían abusado de mi confianza. No fue un castigo impulsivo, sino una reorganización necesaria, pensada desde la claridad que había recuperado. Todo aquello que antes me parecía imposible de decir empezó a fluir con naturalidad. La reacción no fue inmediata. Hubo miradas duras, silencios largos y gestos que mezclaban enojo con resignación. Algunas personas intentaron mostrarse ofendidas, otras prefirieron guardar distancia, como si así pudieran evitar enfrentar lo ocurrido. Yo ya no necesitaba respuestas emocionales, me bastaba con sostener mis decisiones sin dar explicaciones de más. Mi vida empezó a cambiar en cosas concretas. Ajusté rutinas, retomé espacios que había cedido sin darme cuenta y volví a tomar control de asuntos que siempre me correspondieron. Cada pequeño cambio reforzaba la sensación de estar recuperando algo esencial, no solo bienes o estabilidad, sino identidad. Hubo consecuencias visibles. Quienes antes se movían con seguridad ahora caminaban con cautela. Las certezas que creían intocables se desmoronaron, y esa caída no necesitó espectadores. El peso de lo ocurrido se reflejaba en actitudes más contenidas, en silencios que ya no buscaban controlar, sino protegerse. A nivel personal, el proceso no fue instantáneo. Hubo momentos de tristeza, recuerdos que dolían y preguntas que tardaron en acomodarse. Sin embargo, esa tristeza ya no paralizaba. Era parte de cerrar una etapa. Comprendí que soltar no siempre significa perdonar de inmediato, sino dejar de cargar con responsabilidades que no eran mías. Con el paso de los días, la casa volvió a sentirse mía. No porque estuviera vacía, sino porque dejó de estar invadida emocionalmente. Cada espacio recuperado tenía un valor simbólico, una forma de recordarme que no necesitaba aprobación para existir con dignidad. Al mirar atrás, entendí que todo ese conflicto me obligó a despertar de una confianza mal puesta, pero también me devolvió algo que había perdido sin notarlo,
la capacidad de decidir sin miedo. Ya no buscaba evitar problemas a cualquier costo, sino vivir con coherencia, incluso si eso incomodaba a otros. Esa fue la verdadera resolución. No un final perfecto, sino uno honesto. No una victoria ruidosa, sino una paz que, por fin, me pertenecía. Meses después, mi vida ya no se parecía a la de entonces. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba organizada desde un lugar distinto. Las decisiones ya no se tomaban por miedo ni por costumbre, sino por convicción. Aprendí a escucharme sin culpa y a confiar en esa incomodidad inicial que antes siempre intentaba silenciar. El tiempo acomodó lo que parecía imposible de ordenar. Algunas personas se alejaron de forma definitiva, otras quedaron en un lugar distinto, más distante y más real. No hubo reconciliaciones forzadas ni promesas vacías. Cada quien ocupó el espacio que eligió con sus propios actos, y yo dejé de cargar responsabilidades ajenas. Recuperé rutinas simples que antes había perdido sin notarlo. Volví a disfrutar del silencio sin tensión, de las mañanas sin explicaciones pendientes y de una tranquilidad que no dependía de agradar a nadie. La estabilidad que tanto defendí ya no se basaba en aguantar, sino en respetarme. Con el tiempo entendí que la herencia más importante que dejó mi padre no fue material. Fue la claridad para reconocer cuando algo deja de ser amor y empieza a ser abuso disfrazado de familia, de cuidado o de costumbre. Esa lección llegó tarde, pero llegó completa. Hoy puedo decir que no gané una guerra, pero sí recuperé algo mucho más valioso, mi voz. Aprendí que callar para evitar conflictos solo alimenta injusticias, y que poner límites no te vuelve egoísta, te vuelve responsable contigo misma. Si algo queda de toda esta historia, es esto. Cuando alguien celebra antes de tiempo lo que no le pertenece, tarde o temprano la verdad se encarga de poner las cosas en su lugar. Y ninguna última línea es tan poderosa como la que uno escribe cuando decide no volver a traicionarse.